Me llamo Leticia, pero todos me dicen Leti. No soy perfecta ni pretendo serlo, pero sobrevivo como puedo en esta ciudad que no perdona. Vivo en Tepito, donde la noche es un monstruo que devora a los descuidados y las luces de neón no alcanzan a iluminar las sombras de lo que realmente sucede. Todo comenzó cuando visité a mi abuela María. Ella siempre había sido mi refugio, una mujer que parecía inmune a las miserias del mundo, con su pequeño altar de Santa Muerte como compañía constante. Esa tarde, después de una noche particularmente difícil, me recibió con su sonrisa cálida y su mirada de «sé que algo anda mal». «Leti, ven aquí, tengo algo para ti», me dijo señalando el altar. En el centro estaba la figura de Santa Muerte, envuelta en un manto negro con detalles dorados, rodeada de velas y flores frescas. «Abuela, no creo en esas cosas. Tú sabes que no soy buena para rezos ni santos», le respondí, tratando de evitar la conversación. «Esto no se trata de creer o no, es protección, niña. La noche es peligrosa y tú necesitas algo más que suerte para salir viva. Tómalo», insistió, entregándome un pequeño amuleto hecho de hueso, con una talla tan detallada que parecía viva. Lo tomé más por no hacerla sentir mal que por otra cosa. Cuando sus dedos tocaron los míos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si algo invisible hubiera pasado entre nosotras. «Cuídalo y respétalo, y nunca olvides agradecerle», me dijo con una seriedad que no le había visto antes. Esa noche, mientras volvía a las calles, sentía el peso del amuleto en mi bolsillo. Algo en mí sabía que mi vida estaba a punto de cambiar, pero no sabía si para bien o para mal. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé. Las calles de la Merced estaban más silenciosas de lo habitual, como si algo en el aire advirtiera de un peligro inminente. Mientras caminaba hacia un lugar donde siempre había clientes, sentí una presencia detrás de mí. Miré rápidamente, pero no había nadie. Seguí avanzando, aunque el miedo empezaba a instalarse en mi pecho. Entonces, un hombre apareció de la nada. Su mirada era oscura, llena de intenciones que no necesitaba escuchar para entender. «¿Qué haces sola a estas horas?», dijo, sonriendo de una forma que me congeló. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero algo extraño sucedió. Escuché un gruñido feroz, como si un animal estuviera a punto de atacar. Cuando abrí los ojos, 3 perros callejeros rodeaban al hombre, ladrándole con furia. Él retrocedió confundido y salió corriendo mientras los perros lo perseguían. Mi corazón latía como si fuera a salirse de mi pecho. Cuando metí la mano en mi bolsillo, sentí el amuleto caliente como si estuviera vivo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el amuleto, preguntándome qué demonios estaba pasando, pero había algo que no podía negar. Esa cosa me había salvado. Esa noche, cuando finalmente logré dormir, fui transportada a un sueño que me dejó sin aliento. Estaba frente al altar de mi abuela, pero algo no estaba bien. Las velas parpadeaban como si un viento invisible las agitara, y la figura de Santa Muerte parecía más grande, más imponente. «Leticia». Una voz susurró mi nombre. Giré la cabeza, buscando la fuente, pero no había nadie. De repente, la figura se movió. Sus ojos, que antes eran simples huecos, ahora brillaban con un rojo intenso. En su mano sostenía una balanza que goteaba un líquido oscuro. Su voz resonó, fría y aterradora. «La protección tiene un precio. Respétame, o sufrirás las consecuencias». Desperté con un grito, mi cuerpo empapado en sudor frío. Miré alrededor, buscando algo que me asegurara que solo había sido un sueño, pero ahí estaba el amuleto, brillando débilmente sobre mi mesita de noche. Por la mañana fui a casa de mi abuela. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. «Abuela, ¿qué es esto? ¿Qué me diste?»,
pregunté mostrando el amuleto. Su expresión cambió. Era como si hubiera estado esperando esa pregunta. Es un vínculo con Santa Muerte. Ella te protege, pero también exige respeto y devoción. Todo lo que te da, lo puede tomar si no cumples tu parte. Me dijo sin rodeos. Salí de su casa con más preguntas que respuestas, pero una cosa era clara. Esto no era un simple amuleto. A partir de esa noche, todo cambió. Los peligros que antes me acechaban parecían desvanecerse. Los clientes agresivos desaparecían. Los hombres peligrosos evitaban cruzarse en mi camino. Pero con esa protección vino algo más. Una sensación constante de que no estaba sola. Una noche, mientras trabajaba, un hombre intentó atacarme. Antes de que pudiera gritar, algo invisible lo empujó contra una pared. Cayó al suelo, aturdido, y salió corriendo sin mirar atrás. Los demás que estaban cerca me miraron como si hubiera hecho algo sobrenatural, y quizás tenían razón. Pero esa sensación de seguridad pronto se tornó en miedo. Sentía que el amuleto me vigilaba, que cada paso que daba era juzgado. Mis sueños se volvieron más oscuros, más aterradores, y Santa Muerte aparecía cada vez más, siempre con su balanza, siempre exigiendo algo que no entendía. Cuando intenté devolver el amuleto al altar de mi abuela, ella negó con la cabeza. «No puedes deshacerte de él, Leticia, ahora es parte de ti», me dijo con tristeza en su voz. Supe entonces que no había escapatoria. Estaba atrapada. Decidí que no podía seguir viviendo con tantas preguntas. Fui a casa de mi abuela una vez más, dispuesta a obtener la verdad, aunque me aterrara escucharla. «Abuela, ya basta. Necesito saber qué significa todo esto. ¿Por qué me diste este amuleto? ¿Qué precio tengo que pagar?», le grité con la desesperación marcándose en mi voz. María suspiró profundamente, como si estuviera cargando el peso de un secreto que había guardado durante décadas. Me hizo sentar frente al altar de Santa Muerte y comenzó a hablar. «Hace años, cuando tu madre era solo una niña, no teníamos nada. Vivíamos en la pobreza más cruel. Un día, desesperada, fui al altar de Santa Muerte y le pedí ayuda. Le ofrecí mi devoción a cambio de protección y sustento para mi familia, y ella aceptó. Sus palabras me dejaron helada. Nunca había imaginado que mi abuela hubiera hecho algo así. Parte del pacto era que, cuando llegara el momento, debía pasar este vínculo a alguien más, alguien fuerte. Ese alguien eres tú, Leticia. No podía protegerte siempre, así que hice lo que creí necesario. «Me amarraste a algo que ni siquiera entiendo», le grité, poniéndome de pie. La rabia y el miedo se mezclaban en mi interior, haciéndome temblar. «Lo hice para salvarte, niña. La vida que llevas es peligrosa. Sin su protección, ya no estarías aquí», respondió con lágrimas en los ojos. No sabía qué decir. Parte de mí quería odiarla, pero otra parte entendía que todo lo que había hecho era por amor. Sin embargo, eso no aliviaba el peso que sentía. Esa noche decidí que tenía que deshacerme del amuleto sin importar lo que costara. Fui a una iglesia en el centro de Coyoacán, un lugar que siempre había escuchado que era sagrado y seguro. Entré con el amuleto en la mano, determinada a dejarlo en el altar. Cuando lo coloqué frente a la cruz, un silencio extraño llenó el lugar. Sentí que el aire se volvía pesado y de repente las velas comenzaron a parpadear. Intenté salir, pero las puertas se cerraron con un estruendo que hizo eco en toda la iglesia. Una voz fría resonó detrás de mí. «¿Crees que puedes huir de mí?». Me giré y ahí estaba Santa Muerte, más imponente que nunca. Su figura era una mezcla de sombras y huesos, y en su mano sostenía la balanza que tanto había visto en mis sueños. «Aceptaste mi protección, Leticia. Ahora debes equilibrar la balanza. Necesito un sacrificio. No puedo hacerlo,
No puedo matar a nadie, le respondí, mi voz apenas un susurro. Ella se acercó, su rostro a centímetros del mío. Entonces, tu alma será mía. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano en mi hombro. Era mi abuela, que había llegado sin que la llamara. Me miró con una mezcla de tristeza y decisión. Ella no merece este destino. Toma mi vida en su lugar, dijo María, enfrentándose a Santa Muerte. La entidad la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un movimiento lento, asintió. Tu sacrificio será suficiente, por ahora. Vi cómo la vida abandonaba el cuerpo de mi abuela mientras caía al suelo. Un grito escapó de mi garganta, pero no podía moverme. Santa Muerte desapareció y el peso del amuleto en mi bolsillo se desvaneció. El cuerpo de mi abuela descansaba frente al altar. Las lágrimas caían sin control, mezclándose con mi desesperación. No podía creer que hubiera dado su vida por mí. Sentía una mezcla de alivio y culpa que me destrozaba por dentro. Decidí que lo menos que podía hacer era enterrarla como se merecía. Con la ayuda de algunos conocidos, llevé su cuerpo al Panteón Dolores, donde la enterré junto a otros devotos de Santa Muerte. Colocamos un altar simple, con velas y flores, como a ella le hubiera gustado. Pero mientras me alejaba de su tumba, algo en mí sabía que esto no había terminado. Con el tiempo intenté seguir adelante, pero nunca fui la misma. Aunque ya no tenía el amuleto, sentía que Santa Muerte seguía observándome, como si su sombra nunca me hubiera dejado. Una noche, semanas después, me miré en el espejo de mi cuarto. Por un momento no vi mi reflejo. Vi a Santa Muerte, con su balanza en la mano, observándome con esos ojos vacíos. Su voz resonó en mi mente. La deuda está saldada, por ahora. Cerré los ojos, esperando que todo desapareciera. Cuando volví a mirar, solo estaba yo. Pero sabía que la conexión con ella nunca se había roto por completo. Viviría con ese peso el resto de mi vida. No sé si estoy lista para contar esto, pero si mi historia puede salvar a alguien más, entonces tiene que ser contada. Soy Isabel y lo que viví esa noche en Ciudad Juárez cambió mi vida para siempre. Trabajaba en un club nocturno llamado El Paraíso, un lugar donde las luces y la música hacían que olvidaras, aunque fuera por unas horas, el peligro que siempre acechaba en las calles de esta ciudad. Era viernes y el lugar estaba lleno. Rosa, Alejandra y Carla estaban conmigo esa noche. Éramos como hermanas, aunque cada una cargaba con sus propios demonios. Rosa siempre bromeaba, incluso en las peores situaciones. Alejandra era nuestra protectora, la que siempre mantenía la calma. Carla, la más callada, parecía cargar con un peso invisible, pero su presencia nos reconfortaba. Esa noche Ernesto, uno de los clientes habituales, nos ofreció una carona. Es tarde, chicas. Déjenme llevarlas, no quiero que anden por ahí con tanto loco suelto, dijo sonriendo. Dudamos, pero la alternativa era caminar hasta el transporte público. Rosa dijo, bueno, si nos quiere secuestrar, al menos lo hará con estilo. Y todas reímos, aceptamos. Grave error. La van de Ernesto era vieja, con los asientos desgastados y un olor extraño que no lograba identificar. Al principio, la conversación era ligera. Rosa hacía chistes, Ernesto respondía, y por un momento parecía que llegaríamos a casa sin problemas. Pero en un semáforo, dos hombres subieron a la van. No eran amigos de Ernesto, al menos no de los que él mencionaba en el club. Sus caras eran duras y sus miradas frías como cuchillos. Uno llevaba un tatuaje de una calavera en el cuello. El otro tenía un arma asomando de su cintura. ¿Qué está pasando, Ernesto?, preguntó Alejandra tensa.
Ernesto no respondió, solo bajó la mirada. El ambiente cambió. La música que sonaba en el estéreo ahora parecía una burla cruel. La ruta empezó a desviarse hacia las afueras de la ciudad. Rosa, que siempre era la primera en bromear, estaba completamente callada. Intenté enviar un mensaje a mi abuela, pero uno de los hombres me vio. «Dame ese teléfono», gruñó, arrebatándomelo de las manos. El miedo comenzó a apoderarse de nosotras. Cuando la van finalmente se detuvo en una carretera desierta, supe que no había escapatoria. Nos obligaron a bajar. Los faros de la van nos cegaban mientras los hombres nos gritaban órdenes. «¡Al suelo!», vociferó uno, y cuando dudamos nos empujaron. «¿Qué quieren de nosotras?», preguntó Alejandra, con el tono más firme que pudo reunir. Pero su valentía fue respondida con un golpe que la hizo caer. De repente escuchamos disparos. No eran de ellos. Otro grupo había llegado. Una camioneta negra apareció de la nada y el infierno se desató. Las balas volaban en todas direcciones. Me escondí detrás de la van, pero podía ver cómo Rosa intentaba correr y era alcanzada por una bala. Carla gritó su nombre, pero antes de moverse, también cayó. El caos era indescriptible. Entre el ruido de los disparos, comencé a escuchar algo más. Susurros, como si las sombras mismas hablaran. Miré hacia la oscuridad y vi figuras borrosas, con ojos rojos brillantes, observando la masacre. No eran humanas, de eso estoy segura. Alejandra me empujó detrás de un auto abandonado, tratando de protegerme, pero no lo logró. La vi caer. Me quedé paralizada, sin saber si respirar o gritar. Cerré los ojos y me escondí bajo los cuerpos de mis amigas. Cuando todo terminó, el silencio era ensordecedor. Salí de mi escondite temblando y comencé a caminar sin rumbo. Un camión me encontró y me llevó de regreso a la ciudad. Cuando llegué a casa, mi abuela me abrazó llorando, pero yo estaba en otro mundo. Esa noche, cuando cerré los ojos, las vi. Rosa, Alejandra y Carla estaban al pie de mi cama, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de dolor. Pensé que era mi mente jugando conmigo, pero no. Al día siguiente, las vi en el espejo del baño. Rosa fue la primera en hablarme. «No podemos descansar», dijo, con una voz que parecía salir de una caverna. Sus apariciones se hicieron más frecuentes. Me decían que necesitaban justicia, que algo las retenía en este mundo. Una tarde, caminando por el mercado, un altar de la Santa Muerte captó mi atención. Una mujer mayor, vestida de negro, estaba arreglando el altar. Me miró y dijo: «Sobreviviste porque ella te protegió, pero todo tiene un precio». Esa noche soñé con Rosa de nuevo. Me dijo que debía regresar al lugar donde murieron. «Es la única forma de liberarnos», susurró. Fui al mercado al día siguiente buscando respuestas. La mujer del altar me dio una vela negra y un amuleto. «Hazlo al anochecer y ofrece algo a la Santa Muerte. Si no cumples, su protección se convertirá en tu condena». Cuando llegué al lugar, todo estaba igual. Las marcas de las balas, los restos de la van y un silencio que me calaba los huesos. Encendí la vela, me arrodillé y murmuré una oración, pero las sombras regresaron. Esta vez eran más claras, más sólidas. Las figuras de mis amigas emergieron entre ellas y detrás de ellas las mismas entidades que había visto esa noche. «¡Corre!», gritó Rosa, pero no había dónde ir. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Las sombras me rodearon y podía sentir su odio. Intentaron acercarse, pero entonces algo cambió. La figura de la Santa Muerte apareció entre las sombras, imponente. Su presencia hizo que todo se detuviera. «Cumple tu promesa», dijo una voz en mi cabeza. Con manos temblorosas ofrecí el amuleto y repetí la oración que la mujer del mercado me había enseñado. Las sombras comenzaron a retroceder
y las figuras de mis amigas se desvanecieron lentamente. Rosa me sonrió antes de desaparecer por completo. «Gracias», susurró, y entonces todo quedó en silencio. Regresé a casa con un peso menos, pero sabiendo que mi vida nunca sería igual. Dejé el trabajo en el club y me mudé con mi abuela a un pequeño pueblo. Mantuve un altar de la Santa Muerte en mi casa, como un recordatorio de todo lo que había pasado. A veces sueño con Rosa, y en esos sueños me dice que están en paz. Ahora dedico mi vida a ayudar a otras mujeres como yo, esperando que nadie más pase por lo que pasamos esa noche. Porque aunque las sombras se hayan ido, el recuerdo de esa noche siempre estará conmigo. No sé cómo empezó esa noche, pero algo en el aire de la zona rosa se sentía distinto. Siempre he trabajado aquí. Las luces de neón, el bullicio y la música son parte de mi rutina. Pero esa noche, a las 12 en punto, lo vi. Estaba parado bajo un poste de luz, alto, con un sombrero negro que cubría su rostro. No se movía, pero su presencia se sentía pesada, como si absorbiera todo lo que lo rodeaba. Caminé hacia él porque, bueno, trabajo es trabajo. ¿Cuánto por una hora?, preguntó con una voz baja, casi como un susurro. Quise decir que no. Había algo en él que me ponía los pelos de punta, pero entonces sacó monedas, muchas, que brillaban bajo la luz. No eran pesos normales, parecían antiguas, pero eran suficientes para cubrirme por días. «Vamos al Hotel Isabel», dijo. «Ese lugar tiene fama de ser raro, pero acepté». Subimos al tercer piso, a una habitación vieja con muebles desgastados. El aire olía a algo desagradable, una mezcla de humedad y azufre. Todo fue rápido, casi mecánico. Pero lo extraño era que nunca vi su rostro. Siempre se mantenía en las sombras, como si estuviera ocultando algo. Cuando terminó, simplemente dijo: «Nos vemos pronto», y desapareció por la puerta. Esa noche sentí un peso extraño en mi cuerpo, como si algo hubiera cambiado. Pero no pensé mucho en eso. No sabía que mi vida estaba a punto de volverse un infierno. Desperté en mi cama sin recordar cómo llegué ahí. Lo primero que noté fue el dolor. Mi cuello y brazos estaban cubiertos de marcas moradas, como si alguien me hubiera apretado con fuerza. Me levanté tambaleándome y fui al espejo. Mi reflejo se veía raro. Mi piel estaba más pálida, como si hubiera perdido algo vital. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que eran las consecuencias de trabajar hasta tarde, pero en el fondo sabía que no era normal. Esa noche, los sueños empezaron. Sombras se movían a mi alrededor, susurrando en un idioma que no entendía. En el sueño, el hombre del sombrero estaba ahí, de pie, observándome desde las sombras. Cada vez que intentaba acercarme, su figura se desvanecía, pero el miedo seguía conmigo incluso al despertar. Intenté ignorarlo, enfocarme en mi rutina, pero el tercer día, mientras contaba las monedas que me dio, algo me detuvo. Las llevé a un mercado cercano y el hombre del puesto las miró como si hubiera visto un fantasma. «Estas monedas son coloniales del siglo XIX», dijo. «¿De dónde las sacaste?» Salí corriendo sin responder. Algo no estaba bien, lo sabía. Pero lo que me daba más miedo era que, en el fondo, sabía que lo volvería a ver. 3 días después, lo vi de nuevo. Estaba en el mismo lugar, bajo el mismo poste, con el mismo sombrero. Era como si nunca se hubiera movido. Mi corazón latía rápido, pero cuando sacó otro puñado de monedas, mis pensamientos se nublaron. «¿Volvemos al hotel?», preguntó. Esta vez dudé, pero el dinero era demasiado tentador, así que acepté. Cuando entramos en la habitación sentí el olor a azufre aún más fuerte. Algo estaba mal. Me esforcé por actuar normal, pero cada vez que veía su reflejo en el espejo,
No podía ignorarlo. No era él. En el espejo no había un hombre. Había una figura oscura, sin rostro, con un cuerpo que parecía descomponerse. ¿Qué estás mirando?, preguntó con su voz grave. Quise decir algo, pero no podía. Fingí que no pasaba nada y esperé que terminara. Pero cuando me dejó en la calle, sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Al día siguiente, las marcas en mi cuerpo eran peores. Tenía ojeras profundas, mi cabello estaba más opaco y me sentía más cansada que nunca. Lucía, una amiga que vende hierbas en la Merced, notó mi estado. «Tienes mala energía, Alma. Algo te está chupando la vida», dijo mientras me daba un ramo de ruda. No le conté todo, pero sabía que tenía razón. Algo me estaba drenando, y ese algo era el hombre del sombrero. No podía quedarme de brazos cruzados. Fui al Hotel Isabel y enfrenté al gerente, un hombre mayor con cara de pocos amigos. Cuando le describí al cliente, su expresión cambió. «Ese tipo lleva viniendo aquí por años. Nadie sabe quién es», dijo. Insistí, y finalmente me dio un diario viejo que encontró en una de las habitaciones. Aquí están los nombres de otras mujeres que trabajaron con él. Todas desaparecieron. Abrí el diario y vi los nombres escritos con caligrafía temblorosa. Junto a cada uno estaba la palabra consumida. Mi nombre aún no estaba ahí, pero sabía que no faltaba mucho. Regresé con Lucía, quien después de escuchar mi historia, me explicó que podría estar lidiando con un nahual, un espíritu que roba la energía vital de otros para mantenerse vivo. Me ayudó a preparar un ritual. «Este es el único modo de enfrentarlo», dijo. Esa noche todo estaba listo. Velas negras, copal y las palabras que Lucía me enseñó, pero no estaba segura de que funcionara. Sentía que iba directo a una trampa. Lo esperé en mi casa esa noche. A las 2 en punto, escuché los golpes en la puerta. Cuando abrí, ahí estaba, con el mismo sombrero y ese aire inquietante. «Aquí, esto es nuevo», dijo entrando sin dudar. Mientras hablaba, encendí las velas y comencé a recitar las palabras del ritual. «¿Qué haces?», preguntó, su voz sonando más fuerte, casi como un rugido. Su cuerpo empezó a temblar y cuando lo miré en el espejo, vi su verdadera forma, un cadáver en descomposición, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Intentó acercarse, pero el copal que arrojé en el suelo lo detuvo. Gritó, una mezcla de voz humana y algo más. Con cada palabra que recitaba, su cuerpo parecía desvanecerse, como si se desmoronara. Finalmente, desapareció en una nube de humo negro, dejando un silencio pesado en el aire. Pensé que todo había terminado, pero no fue así. Mi cuerpo seguía débil, como si él hubiera dejado algo dentro de mí. El diario del hotel estaba en mis manos y decidí escribir mi nombre al final de la lista, junto con un mensaje. «Si estás leyendo esto, ten cuidado. No dejes que te consuma». Dejé la Ciudad de México con la esperanza de empezar de nuevo, pero mientras hacía mis maletas, encontré una de esas monedas en mi bolso. Brillaba como nueva. No sé si alguna vez estaré realmente libre de él, pero lo único que sé es que mientras esa moneda exista, él siempre encontrará la manera de regresar. Nunca olvidaré la primera vez que vi a don Emilio entrar al burdel. Era una noche calurosa en el centro histórico de la Ciudad de México y las calles estaban llenas de turistas, vendedores ambulantes y el caos típico del lugar. Él llegó con su bastón de madera tallada, su sombrero de ala ancha y ese aire de hombre que lo había perdido todo. Su ropa estaba impecable, pero traía consigo un olor peculiar, como a tierra húmeda y humedad vieja, algo que nunca pude explicar. «¿Carmela?», preguntó con una voz ronca que parecía salir de una caverna. Asentí, aunque algo en su mirada me hizo sentir incómoda.
Sus ojos eran pequeños, hundidos, como si cargaran siglos de historias. Pero pagaba bien, muy bien. Y en este trabajo, eso es lo único que importa, ¿verdad? Don Emilio no era como los demás. No buscaba conversación ni cariño. Solo quería compañía. Y aunque siempre traía dinero de sobra, era exigente con los detalles. Insistía en que la habitación estuviera a oscuras, que nadie más entrara. Y lo más extraño de todo, siempre llevaba consigo una pequeña caja de madera que nunca dejaba fuera de su alcance. Una noche, mientras lo ayudaba a quitarse el saco, noté algo inusual. Tenía marcas en los brazos, como símbolos tallados en su piel. ¿Qué es eso?, pregunté tratando de sonar casual. Él me miró fijamente, con una sonrisa torcida. Son recordatorios, Carmela. Algunas cosas no deben olvidarse. En esa misma noche, mientras bebía lentamente un tequila, me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabías que en este mundo hay maneras de engañar a la muerte? Pero todo tiene un precio. Me reí, pensando que era otra de esas historias raras que los clientes suelen inventar, pero había algo en su voz, algo que me hizo sentir un escalofrío. Don Emilio siempre me inquietaba, pero esa noche algo era diferente. Estaba más callado, más tenso. Bebía como si intentara ahogar un pensamiento que lo perseguía. Yo intenté distraerlo con la conversación habitual, pero no funcionó. Se levantó de golpe, llevándose las manos al pecho. ¡Carmela!, gritó antes de desplomarse en el suelo. Entré en pánico. ¿Qué se supone que debía hacer? Me agaché a su lado, tratando de moverlo, pero su cuerpo era un peso muerto. Su rostro estaba morado, sus ojos abiertos mirando hacia la nada. Estaba muerto. Mis manos temblaban mientras buscaba el teléfono para llamar a doña Leti, la dueña del burdel. Fue entonces cuando vi su pequeña caja de madera, la que nunca dejaba fuera de su alcance. Mi curiosidad me ganó y la abrí. Dentro había una colección de pequeños amuletos y un sobre grueso lleno de billetes. Sin pensarlo dos veces, tomé el dinero y cerré la caja. Cuando llegó la policía, todo se resolvió rápido. Doña Leti era experta en evitar problemas. Pero mientras se llevaban el cuerpo, noté algo que me dejó helada. Don Emilio tenía una sonrisa en el rostro, una sonrisa que parecía burlarse de mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, el olor a humedad vieja se hizo presente en mi cuarto. Pensé que era mi imaginación, pero sentí un escalofrío. Al mirar hacia la ventana, vi una sombra. Era alta, encorvada, y aunque no podía distinguir su rostro, supe que era él. A partir de esa noche, mi vida se convirtió en una pesadilla. Al principio eran cosas pequeñas: el olor a humedad impregnando mi cuarto, la sensación de ser observada incluso cuando estaba sola. Pero no tardó en volverse más intenso. Empezaba a escuchar pasos en el pasillo cuando no había nadie. Objetos pequeños, como mi cepillo o una vela, aparecían en lugares donde no los había dejado. Una noche, mientras intentaba dormir, lo vi por primera vez. Estaba en la esquina del cuarto, encorvado, como si su cuerpo se retorciera en posiciones imposibles. Su rostro estaba cubierto de manchas negras y sus ojos hundidos me miraban con una intensidad que paralizó cada fibra de mi cuerpo. Pero lo peor era su sonrisa torcida, esa que había visto incluso en la morgue. Carmela, susurró, su voz resonando en mi cabeza como un eco profundo. Intenté gritar, pero no pude. Mi garganta estaba seca y el miedo me mantenía clavada en la cama. Cerré los ojos, esperando que desapareciera, y cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. Pero el olor persistía y sabía que no era un sueño. Decidí hablar con Rosalía, una de las chicas del burdel. Ella me escuchó con atención y, aunque parecía escéptica, me dijo que conocía a alguien que podría ayudarme. «Ve a Tepito», dijo.
Allá vive una curandera que sabe de estas cosas. Si alguien puede ayudarte, es ella. No tenía nada que perder, así que fui. El mercado de Tepito estaba lleno de vida, pero el lugar al que me llevó Rosalía era diferente. Un local pequeño, con velas negras y figuras de santos oscuros, me dio la bienvenida. La mujer que me recibió, una anciana con ojos penetrantes, me miró como si ya supiera lo que me pasaba. «Vienes marcada», dijo antes de que pudiera hablar. La curandera escuchó mi relato con calma, asentando lentamente como si todo tuviera sentido. Cuando terminé, me miró fijamente y me hizo una pregunta que me heló la sangre. «¿Tocaste algo de él cuando murió?» Mi corazón se detuvo. Recordé el sobre de billetes que había tomado de la caja. «Sí, pero no pensé que eso importara». La anciana suspiró y sacó un cuenco lleno de hierbas y líquidos oscuros. Don Emilio no era un hombre común. Hizo un pacto con algo que no pertenece a este mundo. Quería evitar la muerte, pero lo que no sabía es que estos pactos siempre exigen un precio. Y tú, al tomar ese dinero, te convertiste en parte de su deuda. Me explicó que los símbolos en sus brazos eran parte de un ritual incompleto, un intento desesperado por prolongar su vida, pero su muerte inesperada había dejado su espíritu atrapado, buscando desesperadamente cerrar el trato. «Ahora está vinculado a ti», dijo la curandera, «y no se detendrá hasta que consiga lo que quiere o lo destruyamos para siempre». Me ofreció realizar un ritual, pero me advirtió que sería peligroso. Tendría que devolver lo que tomé y enfrentar directamente a don Emilio en su estado actual. «Estas cosas no se resuelven sin consecuencias, niña. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?» Asentí. No podía seguir viviendo así. La curandera me dio instrucciones detalladas. Debía llevar el dinero y algunos amuletos al cementerio Dolores, donde don Emilio estaba enterrado. Esa misma noche se llevaría a cabo el ritual. Esa noche, el cementerio Dolores estaba envuelto en una niebla densa, como si el aire mismo supiera lo que estaba a punto de suceder. Rosalía me había acompañado hasta la entrada, pero no quiso entrar. «Esto ya es demasiado», dijo antes de irse apresuradamente. Me quedé sola, con la curandera, el sobre con el dinero y los amuletos que ella había preparado. Seguimos sus instrucciones al pie de la letra. Dibujamos un círculo con sal alrededor de la tumba de don Emilio y encendimos velas negras en cada punto cardinal. La curandera comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía, pero que parecían resonar en el aire como un eco. De repente, el viento se levantó, apagando casi todas las velas menos una. Y entonces lo vi. Don Emilio emergió de las sombras como si hubiera estado esperándonos. Pero ya no era el hombre que conocí. Su cuerpo estaba descompuesto, cubierto de llagas, y de su boca salían gusanos. Sus ojos eran pozos oscuros y su sonrisa torcida era más aterradora que nunca. «Carmela», dijo con una voz que no parecía humana, «pensaste que podías escapar de mí». Mi cuerpo temblaba, pero la curandera me instó a seguir. Me acerqué al círculo y arrojé el sobre con el dinero en el centro. Don Emilio se detuvo, observándolo como si fuera un trofeo. Pero cuando la curandera vertió un líquido sobre el sobre y lo encendió, el rostro de Emilio se transformó en pura furia. «¡No puedes hacer esto!», gritó mientras avanzaba hacia mí. El aire se volvió pesado y sentí como si algo invisible me apretara el cuello. La curandera seguía recitando, pero su voz comenzaba a quebrarse. Emilio estaba ganando fuerza. Fue entonces cuando recordé la caja de madera que había tomado de su habitación. La saqué de mi bolso y con todas mis fuerzas la arrojé al fuego. El grito que emitió don Emilio fue tan fuerte que sentí como si mi cabeza fuera a explotar. Su cuerpo comenzó a desmoronarse, convirtiéndose en polvo que el viento se llevó.
Cuando todo terminó, el cementerio quedó en silencio. Creí que todo había terminado, pero la curandera me miró con preocupación mientras apagaba las velas. Don Emilio ha desaparecido, pero su marca permanece en ti. Estas cosas nunca se van del todo. Al principio no entendí lo que quiso decir, pero en las semanas siguientes todo quedó claro. Dejé el burdel y me mudé a Guadalajara para empezar de nuevo. Quería olvidar todo lo que había pasado, pero no podía. Algunas noches, mientras intentaba dormir, sentía el mismo olor a humedad que había atormentado mis días en el burdel. Otras veces veía sombras en las esquinas, figuras que desaparecían cuando las miraba directamente. Una vez, mientras caminaba por el mercado, juré escuchar su voz susurrándome: Carmela, nunca podrás escapar de mí. Intenté convencerme de que eran solo recuerdos, pero en el fondo sabía la verdad. Don Emilio no se había ido completamente. Aunque su cuerpo ya no estaba en este mundo, su presencia seguía atada a mí. Había pagado el precio del ritual, pero su marca era eterna. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Cada día es una lucha contra algo que no puedo ver, pero que sé que está ahí. Y mientras escribo esto siento que no estoy sola. Tal vez no deberías leer más. Tal vez esto sea solo el principio para ti también. Nunca pensé que una noche cualquiera en la Avenida Juárez cambiaría mi vida para siempre. Era una más de esas noches donde el calor y el ruido de los coches se mezclaban con los gritos y risas nerviosas de las chicas que, como yo, buscaban ganarse algo para el día siguiente. No tenía muchas opciones, ¿sabes? En este trabajo aprendes rápido a ignorar las miradas, los comentarios y hasta el miedo. Estaba apoyada en una pared, fumando un cigarro y esperando a que la suerte me sonriera. Fue entonces cuando se acercó un tipo con traje negro, muy diferente a los borrachos y camioneros que usualmente pasan por aquí. Javier, así dijo que se llamaba. Parecía educado, pero había algo en su mirada que me ponía nerviosa. Buenas noches, señorita. Busco compañía para mí y unos amigos. Será algo discreto, bien pagado, dijo mientras sacaba un fajo de billetes del bolsillo. La cantidad era suficiente para cubrir semanas de renta y comida. Dudé por un segundo, pero el dinero siempre tiene la última palabra. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, intentando no mostrar el temblor en mi voz. Solo subir a una van y disfrutar de una noche especial con nosotros. Hay espacio para 4 chicas más, respondió con una sonrisa que me heló la sangre. Reuní a otras 4 chicas. Carmen, la más confiada del grupo. Lorena, que apenas llevaba unas semanas en esto. Y las hermanas Patricia y Sofía, inseparables desde siempre. Nos subimos a la van, un vehículo negro con vidrios polarizados, mientras Javier y 3 tipos más, Diego, Raúl y Andrés, nos recibían con miradas que no sabría si describir como interesadas o inquietantes. Dentro de la van, la música alta intentaba tapar el silencio incómodo que nos rodeaba. Los hombres empezaron a tomar y fumar algo que claramente no era tabaco. Diego, el más joven, tenía un tatuaje en el cuello que parecía un símbolo extraño, como una cruz mezclada con huesos. ¿Les gusta Santa Muerte?, preguntó mientras encendía otro cigarro. Nos miramos entre nosotras confundidas, sin saber si contestar. Javier empezó a hablar de un renacimiento, algo que según él nos cambiaría la vida. Sus palabras no tenían sentido, pero la forma en que las decía daba miedo. Lorena intentó bromear para aliviar la tensión, pero Raúl la cayó con una mirada fría. Entonces lo vi. En el piso de la van había un pequeño altar con una figura de Santa Muerte.
Estaba decorado con velas negras y algo que parecía sangre seca. Quise preguntar qué significaba eso, pero el miedo me cerró la boca. Mientras avanzábamos por las calles oscuras, Javier mencionó que íbamos a una fiesta especial en una finca llamada Los Cerritos, lejos de la ciudad. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Miré por la ventana y noté un auto que nos seguía. Al principio pensé que era una coincidencia, pero ese coche no se despegaba de nosotros. Diego empezó a comportarse de forma más agresiva, lanzando botellas al piso y gritando cosas incoherentes. «Hoy es el día, hoy nos renaceremos con ella», decía mientras acariciaba el altar. Y ahí fue cuando supe que estábamos en peligro. El aire dentro de la van se volvía más pesado con cada kilómetro que avanzábamos. Era como si la oscuridad de la noche se filtrara en nuestras almas, llenándonos de un miedo que ninguna de nosotras se atrevía a expresar en voz alta. Carmen, que normalmente tenía una actitud desafiante, apenas podía sostener el cigarro entre los dedos. Patricia y Sofía estaban abrazadas, susurrándose algo que no alcanzaba a escuchar. «¿Qué es esta fiesta especial?», pregunté al fin, rompiendo el silencio incómodo. Javier, sentado al frente, se giró hacia mí con una sonrisa escalofriante. «Es un encuentro espiritual», respondió, haciendo un gesto hacia el altar en el piso. «Ustedes tendrán el honor de participar en un ritual sagrado, algo que nos conectará con Santa Muerte y asegurará nuestra protección». Mis manos comenzaron a temblar, pero intenté mantener la calma. «¿Ritual? ¿Qué tipo de ritual?», insistí. Javier no respondió directamente, pero Diego, todavía eufórico por las drogas, soltó una carcajada. «Es un renacimiento, querida. La muerte nos transforma y ustedes son la llave». Esas palabras cayeron sobre nosotras como una sentencia. Patricia empezó a llorar y Carmen la abrazó, tratando de calmarla. Yo no podía dejar de pensar en la finca Los Cerritos, un lugar que, según los rumores en la ciudad, estaba relacionado con cosas extrañas, desapariciones, rituales, sacrificios, y ahora entendía que éramos parte de algo mucho más oscuro de lo que podíamos imaginar. Mientras tanto, el coche que nos seguía aceleró y se colocó justo detrás de la van. Javier lo notó y le ordenó a Andrés que no disminuyera la velocidad. «No se preocupen», dijo con una calma inquietante. «Todo está bajo control». A todo sucedió en un instante. Estábamos en una carretera desierta, rodeados de montañas, cuando el coche detrás de nosotros aceleró y se puso a nuestro lado. Desde una de las ventanas salió un arma, y el primer disparo rompió el silencio de la noche como un trueno. La van derrapó y se salió del camino, deteniéndose bruscamente en un área polvorienta. Gritos llenaron el vehículo mientras los hombres intentaban reaccionar. Carmen tiró de mi brazo, tratando de buscar una salida, pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta trasera se abrió de golpe. Hombres enmascarados comenzaron a disparar sin piedad. Las balas atravesaban el aire, el metal de la van y lo que encontraban en su camino. El caos era absoluto. Sangre, gritos y cuerpos cayendo. Patricia y Sofía intentaron correr, pero una ráfaga las alcanzó antes de que pudieran alejarse. Yo estaba paralizada, incapaz de moverme, observando cómo todo a mi alrededor se convertía en un infierno. Diego intentó sacar un arma, pero uno de los atacantes lo derribó de un disparo en la cabeza. Javier, en cambio, no parecía asustado. Se arrodilló frente al altar de Santa Muerte, rezando desesperadamente. «Madre, protégeme, acepta este sacrificio y líbrame de la muerte». Entonces lo vi. Un resplandor extraño rodeaba el altar, algo que no podía explicar. Los atacantes parecieron notarlo también, y por un momento dudaron. Aproveché la confusión para salir de la van y esconderme detrás de unos arbustos. El tiroteo continuó, pero yo solo podía pensar en cómo seguir con vida. Todo mi cuerpo temblaba.
y mi respiración era tan fuerte que temía que me escucharan. Cerré los ojos y recé como nunca antes. El sonido de los disparos seguía llenando el aire, pero desde mi escondite podía sentir algo más. Era como si el viento hubiera cambiado, trayendo consigo un susurro extraño, casi como un canto. Me atreví a asomarme un poco desde los arbustos y lo que vi me dejó sin aliento. El altar de Santa Muerte seguía en Labán, pero ahora brillaba con una luz sobrenatural. Era un resplandor pálido, frío, que hacía que las sombras parecieran moverse con vida propia. Javier, el único de los hombres que aún estaba de pie, seguía arrodillado frente a la figura, murmurando palabras que no entendía. Los atacantes parecían congelados, incapaces de disparar, mientras algo invisible los mantenía en su lugar. De repente, una de las velas del altar se encendió sola, y con ello, un grito desgarrador salió de uno de los hombres enmascarados. Su cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Uno por uno, los atacantes empezaron a retroceder, aterrorizados, dejando sus armas atrás. Lo que fuera que había en ese altar no era humano. Era como si la muerte misma hubiera llegado para reclamar su tributo. Mi corazón latía con fuerza mientras veía a Javier alzar los brazos, como si estuviera en éxtasis. Pero entonces algo cambió. La luz del altar se volvió más intensa y por un segundo sus ojos se encontraron con los míos. Lo último que vi fue su expresión de absoluto terror antes de que todo explotara en un destello blanco. Cuando abrí los ojos, el silencio era absoluto. Los atacantes habían desaparecido y los cuerpos de Javier y sus amigos estaban tirados alrededor de Labán. El altar seguía ahí, intacto, pero ahora rodeado de un círculo de cenizas. No entendía cómo seguía viva, pero algo en mi interior me decía que no era por casualidad. Caminé toda la noche hasta llegar a las luces de la ciudad. Mis piernas estaban débiles y mi mente no dejaba de repetirme las imágenes del altar, de las balas, de la sangre. No sabía si estaba soñando o si todo lo que había vivido era real, pero había algo que no podía ignorar. En mi muñeca izquierda había aparecido un pequeño tatuaje, un símbolo idéntico al que estaba en el altar. Era como si Santa Muerte hubiera dejado su marca en mí. Cuando finalmente llegué a mi pequeño cuarto en el centro de Guadalajara, lo primero que hice fue quemar toda la ropa que llevaba puesta esa noche. Me metí bajo la ducha, dejando que el agua se llevara el sudor, la sangre y el miedo. Pero no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Unos días después, decidí visitar el templo de Santa Muerte en Tepito, buscando respuestas. El lugar estaba lleno de velas, ofrendas y figuras de la santa. Una anciana que parecía saberlo todo me miró fijamente mientras yo dejaba una flor en el altar. Sobreviviste porque ella te protegió, dijo con voz grave. Pero ahora tienes una deuda. Su protección no es gratuita. Esa noche tiré mi celular y todas las tarjetas de contacto que tenía. Sabía que no podía volver a las calles. Lo que pasó en esa van fue una señal, un mensaje claro de que tenía que cambiar mi vida. Dejé Guadalajara y me fui a otro estado, lejos de todo. Pero nunca dejo de mirar mi muñeca, recordando el símbolo que ahora llevo conmigo. Quizá nunca entenderé completamente lo que ocurrió esa noche, pero algo es seguro. Fue la última vez que volví a estar al borde de la muerte, o al menos eso espero.